Buenas tardes a todos. Se escucha bien, ¿no? Sí. Perfecto. Pues nada, bienvenidos a este cierre simbólico de nuestro año Ferrer, de este año dedicado a nuestro ilustre navegante, marino, descubridor y científico Lorenzo Ferrer Maldonado, virgitano y español universal. Como saben, este año lo hemos dedicado a poner en valor y a dar conocimiento de esta figura. Desde el Centro Virgitano hemos sido promotores de una serie de actividades, desde la colocación de esa magnífica placa de mármol que adorna las calles de Berjas, por supuesto publicación a cargo de Valeriano y María Ángeles Moreno, que está aquí, de un artículo en Farwell este año, y otro que precisamente que nos va a servir como base para esta conferencia, y muchas otras actividades como la conferencia que también hubo aquí a cargo de Alfonso Luciana, el pequeño teatro que se hizo en la recreación de este año también para dar a conocer a este personaje. Y bueno, ha sido el granito de arena que este año además ha visto llevado a nuevas cotas, como decíamos en la publicación en redes, a la figura de Lorenzo Ferrer, porque desde el Senado se le ha reconocido con una moción prácticamente unánime por todos los grupos, y la intención es precisamente que eso sea un punto de partida para llevar todavía más allá ese conocimiento de esta figura histórica. Hoy, pues como decíamos desde el centro, vamos a intentar dar un cierre simbólico este año, que no quiere decir que no vamos a volver a hablar de Lorenzo Ferrer Maldonado, más bien todo lo contrario, pero sí nos gustaría, bueno, pues poder hacer una cosa bonita para dejar el año con todo alto. Así que bueno, sin más, pues les dejo con Valeriano Sánchez Ramos, nuestro historiador, experto y promotor de esta figura histórica. Buenas tardes, gracias a mi compañero de mesa que me ha presentado. Cuando sea amigo ya sabéis que después del exordio viene el cordio. Entonces, el cordio soy yo en este caso. Bien, tenemos... hablar de Ferrer se pueden decir mil cosas, ¿no? Voy a ir por tanto al grano porque estoy sufriendo por el frío, por la lluvia, porque sé que hay un concierto y cuando se presentó el libro de Pepe Serrano estaba sufriendo por el ruido que hay, no está esto insonorizado y hay mucho ruido, ¿no? Entonces voy a procurar ir a uña de caballo, como se dice. Si vierais que hay algo que os intriga o llama la atención, pues como somos todos amigos, me llamáis la atención y me paráis, lo comento, y si no es la puerta, lo hablamos, ¿de acuerdo? Os voy a tutear porque somos todos paisanos, somos todos amigos, y por tanto no caben aquí mayores florituras al tema. Me he esforzado, no sé si no me va a salir bien, cuando se habla de toponimia hay algo muy árido, ¿no? El tema de la toponimia. Y me voy a valer, por tanto, de muchas ilustraciones para poder explicar algo. Aunque tenemos presidiendo a Lorenzo Ferrer Maldonado, bueno, no es ya virgitano, en realidad es un descubridor universal, ¿no? Así lo reconoce el gobierno de España y así quiere que se haga como marca España, ¿no? Simplemente anunciaros, lo digo que se puede decir ya porque hará 10 días o así, el comandante naval de la Autoridad Militar de la Costa Armenia-Motriz, en nombre del Gobierno de España, me ha encargado para la revista de la Marina Española que le haga un texto, ¿no? Y así se puede decir que el Gobierno de España reconoce a Lorenzo Ferrer como uno de sus grandes marinos, ¿no? Y voy a ver si en esta Navidad, si me deja amigo, me da tiempo poder escribirle a la revista de la Armada de España. Bueno, vamos a lo que nos trae aquí. El topónimo Bergit, añade ahí, y lo aclaro, un topónimo histórico boreal. Boreal para los geógrafos es todo lo que tenga que ver con el polo norte, todo lo que tenga que ver con el hemisferio, latitudes superiores a los 60 grados, ¿no? Estaremos hablando del cono norte de España. En primer lugar, quiero comentarles el topónimo Bergit, que es un término de raíz, en principio, latina, que es tal como nos llega a nosotros. En realidad es algo mucho más complicado de lo que yo no me voy a detener porque es más de lingüística, pero todos los estudios vienen a converger que es una raíz muy antigua, tan antigua que es lo que llamaremos lengua indoeuropea, y que viene a significar como montaña. Esto no lo digo yo, lo dice este señor,
Y detrás de él hay una serie de libros que nos hablan de que esa raíz montaña se da sobre todo, y así la transmiten los romanos, con nombres, sobre todo en la Tarraconensis, Bergium, Pergusia, etc. ¿De dónde viene esta raíz que citan los romanos? ¿De dónde viene? Aquí, el primer lingüista que lo hace, de la Real Academia de la Lengua Española, que es Moralejo, habla que puede ser una raíz íbera, ver, lugar alto, lugar monte, también pudiera ser una altura, monte, montaña, etc. ¿No? Estoy resumiendo muchísimo. En otros casos hablan del íbero, puede ser vergido, vergidum, vergidum, berizu, etc. Lo dice Fuente Cornejo, algunos incluso lo pueden ver celta. Ahí pongo el origen, pero es pre-romano. Lo que nos interesa saber es que es anterior a los romanos. Lo hablaban los pueblos que había aquí. Los romanos, cuando escuchan eso, pues le da el sonido que tenían. O sea que es muy antiguo. Pero todos vienen a decir lo mismo: altura, montaña, monte, sea por la raíz celta o sea por la raíz íbera. Y así lo escuchan los romanos y así lo pronuncian. En el caso de los romanos, para el sureste, vienen a matizar, esto lo dice Pérez Orozco, pudiera ser una raíz íbera local, un vocablo que lo usaban los íberos de una zona concreta del sureste. Y así aparece Vergi, la Vergi de Plinio, la Virgilia de Pomponio Mela, la Vérgula, y hay una serie de historiadores, citaré a Tapia Garrido, puesto que fue historiador almeriense, pero hay otros muchos más contemporáneos, con unos métodos de investigación mucho más sólidos que un autodidacta, en los que vienen a coincidir que efectivamente Vergi es una raíz antigua, íbera, posiblemente íbera, de un íbero muy local, montaña, algo alto, y así lo cogen los romanos. Ese topónimo, que era romano, se sigue transmitiendo, lo siguen transmitiendo los mozárabes. Aquí sabemos que hubo un núcleo mozárabe importante, yo no tengo que citar palabras mozárabes que hay en la Alpujarra, por ejemplo, Pampaneira, Capileira, ¿no? Todos estos nombres que no son de raíz gallega, no tienen nada que ver con eso, y esto lo dice Peñarroja y otros muchos, en los que establecen que sigue siendo ese sonido severo pre-romano, de lugar elevado, como muro, montaña, algo así. Esto es lo que se diría para el topónimo en España, el topónimo que hay, ¿no? Pero claro, a nosotros ese lugar de montaña alto sería, efectivamente, todos vienen a coincidir que la verja actual estaría situada en la montaña, sería esa Sierra de Gados, que vista desde la costa tendríamos una zona llana, vendría ese muro, esa montaña tan alta. Hoy día con los invernaderos es difícil contemplar cómo pudo ser esa llanura, ¿no? Llena de monte y de ganado, etc. Pero sería algo así. Eso es lo que viene a decir muro, montaña, algo elevado. Eso quiere decir que el centro estaría en esta zona donde estaría. Bien, esto es lo que tenemos en la cultura occidental, y aquello que se bautice en otra parte por occidentales, cuando los occidentales vayan a América, vayan a Asia, vayan a África y den nombre con la cultura europea, cuando digan Vergi, dirán que es lo mismo, se parece a o se parece a tal. Yo lo que voy a plantear es esta paradoja, ¿vale? Bien, pues existe una segunda Vergi que no está en Europa. Hay una segunda Vergi que aparece en los mapas del Imperio Español de finales del siglo XVI, que se encuentra en el Círculo Polar Ártico, en la cartografía histórica, ¿vale? En la cartografía histórica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay algo que no me cuadra y que voy a quitar, pero ahora mismo, porque he puesto unas actas de Reno que yo quería poner, pero no era en ese sitio, y se las voy a quitar para que el experimento que yo quiero hacer me salga tal como yo quiero desde el principio.
Bueno, decía que el topónimo Bergi, tal como nosotros lo conocemos en Europa, también los españoles se lo van a dar a otros lugares europeos, ¿vale? De otros lugares americanos. Miren, sería el caso, tenemos este mapa, es la primera vez que aparece la palabra Bergi en este mapa de Cornelis de Jode, es un gran cartógrafo, está editado en Ámsterdam 1590. Les recuerdo que Ámsterdam es una ciudad española, Ámsterdam es una ciudad española. Eso pertenece a las posesiones de la Casa de Austria en los estados de Flandes, y por tanto eso es España. Está editado en Ámsterdam en 1593. ¿Y por qué os traigo este mapa? Pues porque, claro, Bergi aparece ahí. En el norte de Alaska aparece el topónimo Bergi, como tenéis ocasión. Es la primera vez que yo lo he visto, 1593. 1593. Ahí está en el mapa, claramente, Bergi. Bien, ¿Bergi dónde está? Si cogiéramos un mapa actual de los Estados Unidos, Bergi estaría ahí, que viene a coincidir con lo que hoy conocemos como Tierra de Barro. Es un distrito enorme que ocupa lo que hoy serían las costas del Mar de Berzo, el Mar de Berzo. Eso es Bergi. Bien, Barro, cuando uno ve Barro desde la costa, se asemeja nuevamente una llanura con una montaña que hay detrás, lo más parecido a lo que sería la llanura del Ejido y la montaña de Sierra de Gádor. Es decir, si un marino va por la costa, vería la llanura y vería la pared, la montaña, el lugar elevado. Vería el lugar elevado. Ahí os he puesto algunas fotografías para que veáis la Tierra de Barro como es. Es muy semejante. ¿Pudo ser que un marino español estuviera y viera eso y dijera, Bergi? Pudo ser. Pudo ser. Pero vamos a más. Esto es Barro. Estos son los montes Bruce, las montañas Bruce, desde la costa. Y esta Sierra de Gádor con la llanura. Lo siento, no he querido poner invernadero, entonces lo he quitado, ¿vale? Pero sería, imaginaros la llanura del Ejido con la montaña de Sierra de Gádor, imaginaros los montes Bruce al fondo y la Tierra de Barro, ¿vale? Lo he puesto al revés para que veáis la llanura con los invernaderos. Se ve la pared, la montaña, el lugar elevado, que es lo que significa el topónimo Bergi, ¿vale? Bien. Sin embargo, en ese mismo año, la corona española ya no quiere enseñar eso de Tierra de Barro. Un mapa también publicado en Ámsterdam en 1570, o sea, unos años antes, si os fijáis, pasado el círculo polar ártico, no aparece Bergi. 1570 no está Bergi. 1593 sí está Bergi. Luego, algo ha pasado entre el 70 y el 93. Según las crónicas, Lorenzo Ferrer, según dice en los memoriales y los informes a la corona española, en 1588 estuvo en el estrecho de Ania. Pudo ser el propio Lorenzo, que era de Berja y sabía lo que era Bergi, sabía hablar latín y escribir en latín. Pudo ser él el que bautizara esa tierra. Escasamente estamos hablando de 5 años después. Eso es muy poco, ¿verdad? Pudo ser. Vamos a dejarlo ahí. Ahí lo veis, Bergi, 1593. No está Bergi, 1570. Sí tenemos un dato, 1588, Lorenzo estuvo allí. Ahí lo vemos. Este es el mapa de Cornelis de Jode. Bien, vámonos a la toponimia española, porque en esto de la leyenda negra también es muy importante recordar que la cartografía española por los ingleses ha ido desdibujando los nombres españoles de la zona. Vamos a ver esa costa. Cuando uno ve el mapa de Cornelis de Jode, 1593, que es la primera vez que aparece Bergi en un mapa, encontramos, estos son a la izquierda los topónimos que nos ofrece. Pensar que los marinos españoles, para guiarse por la costa, tienen que encontrar balizas, tienen que encontrar puntos referenciales para poder navegar. Estos son los nombres españoles que se le da a la costa de Alaska. Y encontramos, en primer lugar, la tierra
mendocina, tierra mendocina, que luego será Cabo Mendocino, porque el submarino español se llama Mendoza, ¿vale? En cambio, la toponimia inglesa ya no cambia. En cambio, Mendocino lo tenéis actualmente donde se ubica. Cabo Corrientes, otro mapa, otro cabo. Cabo Corrientes. Actualmente está ahí, es Romanzov, Cabo Romanzov, en Alaska. Es el Cabo Romanzov. Ha cambiado de español a ruso. Cabo Fortuna, Cabo de la Fortuna, de los marineros que hacían fortuna cruzando aquella agua tan helada. Cabo Fortuna, hoy día es el Cabo Constantín, nuevamente un nombre de Constantín, de un ruso. Bahía Hermosa, La Togia, actual Bahía Togia. Nombres españoles que han desaparecido, se van borrando del mapa y hasta que no lleguen los rusos a finales del siglo XVIII no van a ir poniéndole nombre a esos topónimos que 200 años antes los españoles ya los tenían, ahí tenéis el mapa. Son más nombres españoles que han sido borrados y luego los rusos cuando entren en Alaska dirán que él han descubierto a ellos. Cabo Blanco, actualmente tiene este nombre. Actualmente tiene este nombre. Y dicen los españoles, Terra Frigia, tierra fría. Tierra fría. Todo en castellano y todo bien. Para que veáis cómo la leyenda negra puede hacernos variar las cosas, ¿verdad? Otro mapa, el de Plantevoy, un año después de Jode. Jode publica en Ámsterdam en el 93 y en Amberes en 1994, en 1594, Plantevoy, que es este, vemos la tierra de Vergil, donde tiene que estar, por encima del círculo polar ártico. Estamos hablando de unas latitudes, vemos el Cabo Corrientes, un nuevo cabo que es el que conocíamos, Cabo Corrientes, que es el Cabo Romanzov, el actual Cabo Romanzov, realmente para los españoles, Cabo Corrientes, y por encima de los 60 grados y los 70 grados latitud norte, que es una burrada, aparece otra vez Vergil, la montaña. Aparece el término, el topónimo latino que dice montaña, lugar alto. Cuando uno ve este delta, el río Ovilo, en realidad es el Mackenzie, el río Mackenzie, que es este. Ahí tenéis, las similitudes son asombrosas, asombrosas. Lo que pasa es que muchas veces la leyenda negra en estas cosas, esto hay que tener cuidado, sin entrar en romanticismos imperiales, ni no, es lo que es, y nos debemos a la verdad, ¿no? Bien, ahí está el Mackenzie, los mismos con sus mismos afluentes tal como los tenía. Actualmente lo dice el Servicio de Cartografía norteamericano, tal como lo pintaban los españoles en el siglo XVI. ¿Cómo es posible, si ese sitio no se ha navegado nunca, que se sepa en 1594 que el río es así, que tiene un delta, que tiene dos afluentes? Bueno, eso no puede ser imaginado. Puede acertar en una cosa, pero acertar en la latitud norte a más de 70 grados, que tiene dos afluentes, que tiene un delta, y efectivamente marca Vergil en el sitio que corresponde. Aquí está el delta, este es el actual delta del Mackenzie. Ahí lo vemos en época como posiblemente lo vieron los españoles que pudieron estar por allí. Ese es el delta del Mackenzie, tal como lo pudieron ver los españoles cuando yo soy de los que opino que navegaron aquellas aguas, tal como lo plasmaron en sus mapas. Ese es el Mackenzie en época de deshielo. Eso es una pregunta. ¿Cómo lo hicieron? Pues ahora, eso es lo que... Claro, hay que ser muy listo, ¿verdad? No era tan fácil llegar a día de hoy, en cierta época impracticable. Creo que tuvieron un poco de suerte y más ciencia de la que decían saber. Eso seguro, eso es imposible, ¿verdad? Bien. Pero
En 1595, hemos hablado 93, 94, un año después, Rumbold y Mercator, en el 95, hacen desaparecer todos los mapas. Fijaros qué lisa está la costa. Ni una baliza, ni el Cabo Corrientes, ni el Cabo Blanco, no aparece ni el Mendocino, ni nada. No aparecen ya los cabos. El Imperio Español borrando, no se puede llegar allí, hay que borrar todo eso. Esos mapas que estoy poniendo, no. Y eliminan la cartografía, porque desaparecen estas referencias. Si 3 años antes estaban, que desaparecen. Es curioso, ¿verdad? Bien, a 70 grados, efectivamente, siguen planteando Vestavergis, a los 70 grados, pero no quieren decir cómo se llega allí. Ni ponen los ríos, ni ponen los cabos, ni ponen las bahías. ¿Y esto? ¿Y esto? Otro mapa, Corneli de Befre, en el 97, 2 años más tarde. 2 años más tarde, en 1597, sale este mapa específico. ¿Cómo es posible que se haga un mapa específico de una zona que se supone que jamás se ha estado? Y se hace un mapa de esa zona, si nunca se ha estado allí. ¿Para qué? Eso sería fantástico, sería algo inventado. ¿Esto cómo es posible? Y vemos Vergi otra vez. Regio Vergi. Te lo voy a ampliar, Pepe. Pensando que no lo veías, ahí lo tienes. La Regio Vergi. Justamente entre dos ríos. Justamente entre dos ríos. Justamente entre dos ríos. Justamente a latitud 70 grados. Pero desdibujando las miguitas de pan que te llevan allí. Desdibujando las miguitas de pan que te llevan aquí. El río está, sigue siendo el río Mackenzie, añade un nuevo río, que resulta que es el río Citrín, que son los que están. Y para más colmo, las montañas. Para más colmo, las montañas. Efectivamente, están las montañas. Tierra alta, por la llanura, tierra de barro, sigue siendo lo mismo. Aquí ocurre algo, ¿no? Ocurre algo. Se supone que nunca habían estado españoles allí, ¿no? Bien, vámonos un poquito más al sur. Vámonos un poquito más al sur. Esto ya es porque me he entretenido. Esto ya he querido yo entretener un poquito para ilustrarlo más. Cabo Blanco, que ya lo conocíamos, que es el actual Cabo Neverham, ¿no? Ese cabo ya lo conocíamos, el Cabo Blanco. Solo sabían los españoles, 1597. Los ingleses dicen que no, es un más descubierto español. Eso se llama tal. Bien, ahora nos aparece un nuevo río, Río de los Estrechos. Claramente dicen los españoles, Río de los Estrechos. Bien, el Río de los Estrechos es el Cucowi. Si se llama Río de los Estrechos, se llama Cucowi. Otro río, Grandes Corrientes. Grandes Corrientes. Las Grandes Corrientes es el río Yukón. Es el río Yukón. Pero es que aquí que no ponen nada los españoles, ahí que no ponen nada los españoles, veis como esa especie de nariz, esa península que hay ahí. Solamente voy a hacer esta referencia a Lorenzo Ferrer, simplemente esta. Simplemente esta. Bien. Eso corresponde a la península de Sigua. Nuevamente son asombrosas las realidades de una cartografía del XVI, fijaros el mérito, la realidad de la cartografía española del siglo XVI a la península actual de Sigua, en Port Clarence, un poquito más al norte de Anchorage. Bien, este es lo único que voy a referir de Ferrer. Este es el croquis de Lorenzo Ferrer, el que hizo él cuando estuvo ahí. Esa bahía, que esto daría una conferencia que ya la dio mi amigo Alfonso Viciana Martínez Laje, por tanto yo no voy a hablar de ella, pero simplemente esto me llevaría una hora de mostrar, más de una hora de mostrar que eso que estoy marcando ahí es esto. Incluso los mogotes, eso se llaman mogotes, estos mogotes que veis aquí, que pinta, se permite el lujo Lorenzo Ferrer de poner estos mogotes, ahí los tenéis, en la península de Sigua, que son estos. Si este señor era fantástico y se inventó las cosas, coño, qué suerte, y perdonad lo de coño, bueno, en este caso
la Real Academia esto lo introdujo ya Camilo Cecela en los discursos, ¿sabes? El taco se puede decir cuando se dice bien dicho, ¿vale? Entonces no lo consideréis de cocera, sino al contrario, riqueza. Esto me felicitaría en este foro académico de la lengua, el académico de la lengua, que era cronista de El Sol de Breda y la novela esta. Pérez Reverte, le encantaría escuchar este taco que he dicho ahora, ¿no? Bueno, si este hombre es fantástico, hasta los mogotes los pintan. Como digo, esto daría para una conferencia porque resulta que coincide la isla de Diomedes, coincide la bahía, coincide el río, coincide la costa, coincide todo, pero yo solamente me he permitido marcar ese detalle, ¿no? Porque no era intención mía hablar de Lorenzo Ferrer, sino de otras cosas que dejó, ¿no? Bien, este mapa de Blau, de 1606, editado en Ámsterdam. Bueno, encontramos el Cabo Constantín, que ya lo hemos visto, Cabo Fortuna para los españoles. Encontramos la desembocadura del río, el río Yukón, y lógicamente la península de Sigüenza. Enmarcada entre dos ríos con este cabo, está todo balizado y bien puesto en su sitio. Estos inventos, fantasía, son mapas editados. Son mapas editados. Incluso pone un cabo escondido, que es el actual punta del Príncipe de Gales. Como veis, los ingleses han ido borrando todos los términos españoles, ¿vale? Pero existían desde el 16. Bien, Arnoldo de Arnoldi, Milán, 1606. Milán es una ciudad española en esta fecha. Lo va a ser hasta el Tratado de Utrecht, ¿vale? Pues bien, Arnoldi, si os fijáis, ya no hay nada. El rey de España estaba de los nervios, no quería que se viera ni una amiguita de pan, eso no se puede saber, eso hay que esconderlo. Y cada vez que pillaba un mapa que no era, lo eliminaba y le decía a los cartógrafos españoles que tenían que editar de otra manera los mapas. Se puede poner, el estrecho existe, pero nadie sabe llegar al estrecho de Anian, se puede poner el norte de la California, ¿vale? Pero poco más. Luego hablaremos de Sierra Nevada, de Granada. Está aquí, Sierra Nevada, ¿lo veis? Ahí aquí, Sierra Nevada, luego hablaré de ella. ¿Y ya hemos visto ese Agustín? Sí, lo diré, tranquilo. Bien, edición del mismo Mercator que editó he citado a Mercator, ¿no? Que unos años antes. Pues bien, la reedición de Mercator de Jason, de Ámsterdam, 1628, ya resulta que todo es regio incógnito. Esto no se conoce, eso es tierra de hielo. Fregium ha desaparecido, todo el hielo e incógnito. Y unos años antes había mapas, ríos, bahías, había de todo. España ya en un saltito de 20 años ha logrado que la cartografía mundial desaparezcan las miguitas de pan que te llevan allí. La han desaparecido. Bien, pero vámonos al mapa a otras cosas. Sí, tenemos ya, digamos, la descripción de la costa. Pero claro, el mapa de Jode pone animales. Pone ahí unas vacas o algo así, unos búfalos o algo así, ¿no? Bien, cuando tú te coges los textos españoles, hablan de un animal que se llama cíbolo, el cíbolo, que es parecido al búfalo. Ahí lo tenéis. Existen grabados españoles en los libros, no es algo... Hombre, hay que buscar estos libros, pero existir existe. El cíbolo, el mismo que en 1593 nos hace poner vacas pastando por encima de los 70 grados, latitud norte, que se supone que las taxonomías, los biólogos de la época decían que como en el frío pueden vivir animales, que haya perdices que pongan huevos en el hielo y que haya vacas pastando en el frío. Eso no existe. Las clasificaciones de los animales se hacían por el calor de los animales, ¿no? Pues ¿por qué pintan vacas con pelos largos en un sitio no está? Cuando usted coge los textos de Lorenzo Ferrer, habla de que vio a lo que llamamos el buey almizclero, que existe. Un buey
que existe en latitudes superiores en tierra de barro. Por ejemplo, lo vemos pastar en tierra de barro a los bueyes almizcleros, ¿no? Y aguantan temperaturas extremas, ¿no? Existe este tipo de bóvido, existe. Cuando oyen campanas los extranjeros cuando uno coge al mismo Blas en 1608 pinta vacas como la holandesa. Pinta vaca holandesa. Ha oído campanas de que los españoles hablan, boquean los marineros, de que allí hay unas vacas con no sé qué, y ellos pintan vacas lecheras, holandesas, frisias, pintan vacas. ¿Sí? Ya va cambiando la cosa, ¿verdad? Va transformándose una realidad a un imaginario hasta de dibujar, ¿no? El unicornio de mar pudiera ser un animal fantástico. En la cartografía española a mí me lo enseñaron cuando estudié la carrera, de que esto quería decir que era un lugar que no se podía pasar porque eran monstruos, que tal. En realidad el unicornio de mar existe, es un animal que se llama narval, que solamente este es el hábitat natural del narval. Curiosamente, en la zona de Alaska, donde se pinta el verdadero. Luego, eso no es un animal fantástico, ese es el narval. Aquí tengo que decir que me llevaría otra hora explicar esto, pero el primer colmillo de narval que se registra en el Imperio Español es de 1590 y eran unos vasos que se hizo el virrey de Nueva España. La pregunta es, el virrey de Nueva España es México, ¿no? Pues bien, ¿qué hace el virrey con un cuerno de narval en un sitio donde se supone que no hay narvales? ¿Quién ha ido a pescar el narval a Alaska? Claro, Alaska en este momento es de la administración española. Es precisamente la zona de Alaska, es gestión del virrey de Nueva España, que se lo lleva. Además es una incautación en el archivo India, porque se llevó tanto equipaje en la bodega que el propio Estado español le dice: tienes que pagar el avión que va lleno de equipaje para ti solo. Y entonces en el inventario aplicado que hace el funcionario de Hacienda dice 2 cuernos de narval. Narvales. Para pescar narvales solamente se puede pescar en Alaska. Luego había barcos que iban allí, 1590, 2 años después de lo que dice Ferrer, que ha dicho estar allí. Pobladores, el mapa también vemos personajillos por ahí moviéndose, son curiosos, con unas tiendas, se ve, evidentemente estos son los esquimales, como los reproduce un geógrafo de lo que oyó en Ámsterdam, de que allí había gente y que se ven con unas tiendas de campaña y tal y que cual, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque los españoles siempre pensaron, esto es muy importante, cuando dice, bueno, si todos venimos de Adán y Eva, que sacaron de la costilla, los españoles son muy católicos, vienen de Adán y Eva y tal, ¿de dónde estas personas que hacen aquí en América? ¿De dónde ha salido esto si esto no lo ha descubierto nadie ni tal? Entonces se acuerdan que en la Biblia hubo una tribu de Israel que se perdió, que viajó y tal, y dijeron, no, estos son la tribu de Israel que tal, y que cruzó por la Tartaria y fueron embruteciéndose con los rasgos no sé qué, y entonces cuando ellos ven a los esquimales y tal, los ponen siempre en tiendas de campaña, los ven moverse pues como son los tártaros, como son los habitantes de la Siberia. Aquí hay una interpretación antropológica en la que se dice que pasan por Alaska. Los franceses, por ejemplo, esto es una guerra cultural. Los franceses decían, no, la tribu de Israel pasó por el estrecho de Groenlandia para allá. ¿Ves? Para mantener los derechos franceses sobre el Canadá, decía que la tribu de Israel se fue por Groenlandia, cruzó por Canadá y llegaron a Alaska. Primó la cultura española, primó el concepto tártaro. Siempre, de esto me llevaría otro rato poder explicar esto, pero la lectura española siempre es que hubo una migración por el estrecho a través de aquí. De ahí que cuando ellos ven los habitantes de Alaska, los pinten siempre representados al modo de los tártaros, de la concepción que ellos tienen, que es la cultura tártara, la que se traslada a Alaska. Tranquilos que estoy acabando con el ruido, pero hay más, los nombres del mapa. ¿Por qué esos nombres? Al margen de Verdi, que ya hemos explicado lo que es, montaña alta, tal. ¿Por qué le llaman Quivira Regnum? La Quivira Regnum. Vemos Verdi y vemos Quivira Regnum. Bien, esto tiene que ver con una
unos libros, una leyenda que dice que hay 7 obispos que cuando la invasión musulmana de España huyeron por el mar y se asentaron en otras tierras, y que estos 7 obispos montaron 7 ciudades de oro con cúpulas, con calles, que son las ciudades de Cíbola, le dan nombre, Quivira, Cíbola, estos 7 obispos. Los portugueses tienen la misma leyenda, Los portugueses y los españoles tienen una leyenda que son 7 obispos que ante la invasión musulmana huyen por el Atlántico y montan 7 ciudades. Pues bien, estos son los mapas. La zona de Cíbola, que es la zona de Quivira, que la tenéis ahí, los mapas españoles se ubicaba al norte de California, donde está ubicada, al norte de California. Efectivamente, como le dijo, la sitúa bien, y Vergil la sitúa arriba. Esto tiene bastantes similitudes con los 7 varones apostólicos de aquí, ¿no? ¿Pudo influir toda la leyenda de los 7 varones apostólicos que hay en España para a su vez trasladar allí? Lo dejo ahí en la duda, pero sí sé, ahí tenemos la Quivira en distintos mapas, vemos Nueva Granada, Sierra Nevada, Granada, y vemos una toponimia propiamente del reino de Granada, del que pertenece Berja, ubicada en la cartografía del norte del septentrión, que llamamos, ¿no? Del norte de California, cercano a lo que son los estados de Oregón, los estados de Washington, Vancouver, toda esa zona. Ahí están ubicadas las 7 ciudades de oro, y de ahí que el buey almizclero que hemos visto le llamen el cíbolo, de las ciudades de Cíbola. No le dan por casualidad al animal el nombre, sino va adscrito a la leyenda, ¿no? Bueno, aquí tenemos un mapa de Ondio, de 1606 de La Haya. Volvemos a ver Quivira, o en este otro de Plantevoy del 1590, en el que vemos Sierra Nevada. ¿Veis? Sierra Nevada. ¿Lo veis, no? Se lee. Sierra Nevada. Es decir, ¿de dónde salen estos topónimos y de dónde salen estos? ¿Pudieron ser los varones apostólicos? No digo que estuvieran allí, sino que alguien que conocía bien la cultura nuestra, que quería marcar bien Vergil en un sitio que había descubierto esa persona, tal, puede ser. No tenemos que diga, y esto se lo puso Fuglar, pero el topónimo es el que es, llano por la montaña. Vergil significa eso, no hay más Vergil que esta y la boreal. ¿Qué hace esta Vergil boreal? Y vemos que existe una cartografía que es real, que la corona española, a partir de 1608, 1609, va borrando hasta dejar tierra de hielo, tierra incógnita y tierra tal. La cartografía enmudece a partir de 1610 y nunca más sale nada. Ya no hay nada, tierra incógnita. ¿Por qué hay una cartografía entre 1593 y 1609 que corresponde a la realidad actual de la geografía de Alaska, en animales, en personas y en toponimia? ¿Por qué luego desaparece? ¿Quién le puso ese nombre? Eso no lo sé. Yo solamente puedo daros las gracias por aguantarme a mí y al ruido. Os dejo aquí mejor el cuadro original, que lo tenéis a la izquierda, ¿verdad? Pienso que habría que poner en conexión y a mayor discreción de los oyentes o lectores del artículo, queda de cuenta de todos ustedes interpretar, porque tenemos derecho a eso, interpretar lo que yo como historiador no puedo decir. Pero Vergil, existe una Vergil en el norte de Alaska, está contrastada, se sabe bien, y que la corona española en un momento dado la hay. Y luego a partir de ella viene la historia inglesa, que le pone a Cabo Blanco, le pone Romanzón, que a Cabo Fortuna le llama Príncipe de Gales y todo lo que quiere. Mientras que la cartografía española, la misma cartografía española, anula toda la milita de paz, anula todos los vocabularios y nos queda el símbolo y nos queda la relación que hizo el propio Marino, que decía haber estado allí y que describe, y esto sería otra conferencia, que describe por algo y sentido unas realidades que son verdaderas. A partir de ahí queda preguntarse por qué Bernardo decía que ¿quién
Pues alguien que no interesaba que esa puerta que hay ahí, que abre otro camino, se sepa que existe. La corona española me pedía que se supiera eso. Sí, igual que Australia. Se conocía toda Australia, todo el Pacífico, Sí. pero por motivos de tratados con Portugal, si no estoy equivocado, no querían sacarlo. Sí. ¿Por qué? Porque si no sería derecho de la corona de Portugal. Claro, pero bueno, también era español de siempre según el Tratado de Tordesillas, pero bueno, los españoles, también sabemos que los holandeses se lo saltaban y los ingleses se saltaban el Tratado de Tordesillas y le daban palo a la flota española que quería. Entonces España jugaba más como defensa con el secreto que tener que gastar galeones españoles, porque había mucho dinero y castillos y soldados. La mejor defensa no son los castillos, los galeones y los soldados. La mejor defensa es que no se sepa lo que hay. Y así te gastas ni un duro en soldados y nadie tiene por qué saber dónde está la minita de pan que te lleva ahí. Porque Magallanes, por ejemplo, es una hazaña magnífica. Descubrir el paso del estrecho Magallanes por el sur de América y acceder al Pacífico es una hazaña geográfica sin igual, no cabe duda, pero por ahí entró Cavendish, por ahí entró Drake y tal, y le costó a la corona española tener que forrar de castillos toda la costa de Chile y tener que mantener Buenos Aires, y aparte de crear la flota de la Marina del Perú para poder aguantar y cerrar esa puerta. Imagínate si se abre una puerta más. Y aquí se está jugando el tráfico del galeón de Manila, que es todo el producto de lujo de la Filipinas y de China. Entonces, lo mejor es no citar eso. Te ahorran mucho dinero y muchos problemas. Bueno, los ojos de esta época, bueno, esta gente era más... tenía otra vez. Lo que yo no digo entender es por qué nunca se dio la toma arriba de California. Yo sé que California No tenía capacidad ni demográfica, España no tenía capacidad. No, tienes que ver que España tiene muy poco habitantes. España tiene muy poco habitantes y está sosteniendo muchas guerras. No es que no tenga capacidad, es que Australia, por ejemplo, se dejó. Australia la descubre Pedro Fernández de Quirós, que es íntimo amigo de Lorenzo Ferrer. Pedro de Quirós, al igual que Ferrer, piensa que la tribu de Israel pasó por el Pacífico, de ahí que Quirós bautizara el archipiélago como las nuevas Hébridas, las nuevas judíos, los nuevos hebreos, la isla Salomón. Toda esa isla lleva un concepto español de migración sobre la lectura que te digo, de la lectura de la tribu de Israel perdida. Los españoles proponen que es desde la Tartaria, mientras que Francia e Inglaterra insisten que es por el estrecho de Groenlandia, el paso noreste, ¿vale? Esto ya sería una guerra cultural que no ganamos. Pero los mapas están ahí, no han podido destruir todos los mapas. Acabó las cositas, que la cartografía hoy en día tiene un color. ahí es donde entramos con la granja que tenía hace tiempo es productivo. En cambio, la inglesa es más que Bueno, eso ya... Pero bueno, yo lo que quería traeros aquí es que está la Vergi del Mediterráneo, que es la nuestra, y está la Vergi de la Tierra de Oro, es Tierra de Oro. Y como he dicho, a discreción vuestra queda hacer el resto de las conexiones que yo como historiador no puedo contar. ¿Vale? Bueno, aquí lo digo, muchas gracias. Si queréis cualquier cosa, pues me preguntáis y si soy capaz de responderlo, pues lo digo. En tiempo, quizás sí, ¿no?